Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte. En esta ocasión vamos a presentar un documental realizado por uno de nuestros egresados que está aquí con nosotros, que es el maestro Alfredo González Reynoso, y también vamos a estar con comentarios de otra egresada que me da mucho gusto tenerlos a los dos aquí, que son de la generación pasada, Andrea Padilla, y vamos a tener también a un licenciado en filosofía que después de la proyección va a haber un conversatorio en torno a la filosofía en la frontera, y a la gente que nos está viendo por streaming, pues la parte del documental no la vamos a transmitir por obvias razones, ¿no? Porque Alfredo estaba presentándolo apenas, a lo mejor en algún momento libera derechos y todo, pero en este momento no será así. Entonces el documental dura aproximadamente 40 minutos, entonces en este momento lo vamos a poner, y si gustan sintonizarnos en 40 minutos, que vamos a volver ya con la charla y con la discusión en torno a los debates sobre la filosofía de la frontera, y sobre todo con respecto a la obra de Horst Mattei y la escuela de filosofía que funda aquí en Tijuana en los años 90. Bueno, pues empezamos con la transmisión. Bienvenido, Pardo. Cristian. ¿Cómo te llamas? Cristian. Andrea y Alfredo, y bueno, pues la gente que nos está sintonizando, espero que se vuelvan a conectar en unos 40 minutos. Gracias también a toda la gente que está asistiendo. Vamos a apagar luces y vamos a empezar. Nos colocamos. Fabián, si pudiera conectar de nuevo el streaming, por favor. ¿Cómo quieren empezar? ¿Tienen alguna? No sé, pues. ¿En algún orden? ¿Cómo? Yo voy a dar la bienvenida, a leer, no sé si quieren que lea un poco semblanzas y esas cosas, o si Pues estaría bien practicar con streaming. No, pues sobre todo para ustedes, ¿no? Sí, además no sé, Cristian, ¿eres profesor? No. No. ¿Te acabas de licenciar? Sí. Egresado. Sí. ¿De ahí? Ujú. Okay.
Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas de nuevo a la gente que está aquí acompañándonos el día de hoy y también a la gente que está conectada en el streaming, si es que se conectaron de nuevo, no sé. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión de conversatorio sobre la filosofía en la frontera en torno a la obra de Horst Mathai. Vamos a empezar... voy a empezar presentando a quienes están aquí en la mesa. Vamos a empezar por la izquierda y bueno, estamos aquí con Cristian Conrado, pero ¿quieres que diga todos tus nombres o nada más Cristian? No, por todos están bien. Sí, ok. Bueno, Cristian Conrado Pardo Eudave, él es licenciado en filosofía y es egresado justo de la Escuela de Filosofía de aquí, de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Y bueno, no sé si al ratito nos va a comentar cosas, pero supongo que en torno a la influencia que tiene Mathai en la escuela, no sé si tu línea sea la metafísica o es otra línea. Pues sí, por ahí va, más que nada idealismo alemán y ahí las concomitancias que hay con algunas otras corrientes, digamos, más el psicoanálisis, en especial la corriente lacaniana, pero va más o menos por ese rumbo. Ok, perfecto. También tenemos con nosotras a la maestra Andrea Itzel Padilla Mireles, que es egresada pues de filosofía también, pero hizo una maestría en estudios culturales aquí con nosotros, entonces es una egresada reciente y una alumna muy querida por nosotros, que también realizó estudios en filosofía y que nos va a dar sus aportaciones. Y bueno, finalmente al maestro Alfredo González Reynoso, que es el director, guionista y ¿qué más? Editor del documental de Mathai, que también tiene estudios en lengua y literatura, si no me equivoco, y es maestro en estudios culturales también por aquí, por el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, en mi caso, Sayac Valencia, también realicé estudios en filosofía, licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en distintas áreas. Y bueno, esperamos, yo no sé si ustedes quieran que hagamos como una intervención más fluida, más tipo conversatorio, también incluyendo al público, que no sé si se quiera venir aquí a la mesa cuadrada, que igual debería ser redonda, pero bueno, también todavía no salimos del racionalismo. Si se quieren venir para que puedan comentar y que puedan participar de una manera pues más activa. Y bueno, damos inicio. Yo creo que quizá, Alfredo, que empezamos contigo, que nos cuentes un poco la idea de cómo surge, cuáles han sido las motivaciones, el tiempo que invertiste en el trabajo, y bueno, también tu perspectiva sobre el trabajo de Mathai, ¿no? Si lo conoces, si evidentemente te interesa, pero desde qué punto y cómo lo situarías como pensando la filosofía desde la frontera, ¿no? De esta frontera. Gracias. Bueno, de entrada, muchas gracias al COLEF, a Sayac por estar aquí, y a todas las personas que estuvieron involucradas en la realización de esto, y bueno, y a ustedes por estar ahorita con nosotros, tanto los que están aquí como los que están en internet. Primero que nada, el proyecto fue un proyecto de larga duración porque había dos cuestiones que fueron muy fascinantes para mí de aprendizaje, ¿no? En primer lugar, la filosofía del propio Mathai, que para mí era, cuando entré al proyecto, porque hay que comenzar quizá por ese lado, el proyecto ya había comenzado cuando yo todavía no estaba en él. El proyecto se propuso por parte de un departamento que ahorita ya no existe en Humanidades, que es Inventiva, con la coordinación de Adriana Trujillo, documentalista de aquí de Tijuana. Y ella le proponía a unos alumnos de filosofía que tenía a su encargo en ese departamento que hicieran un documental sobre Horst Mathai, sabiendo pues de la importancia de un pensador como Mathai, y aunque ella no estudió filosofía, estudió comunicación, pero digamos, si pasas por humanidades en general, sabes al menos de nombre, ¿no? y muy vagamente al menos de la importancia de un pensador como Mathai. Entonces a ella le pareció pertinente que alumnos de filosofía que estaban ahí con ella hicieran un documental sobre Mathai, y fue después que yo me encontré con Adriana, que me invita a ella al proyecto que estaba a punto de iniciar, que es precisamente,
y pues entro, ¿no? Entonces yo entro al proyecto con dos retos muy grandes, que es leer a Mathai, porque hay que comentar también que, bueno, sí tenía conocimiento, pero muy superficial sobre Mathai. Había leído un par de artículos suyos, los aforismos que se comentan al final, transcritos por Heriberto Yepes. Tenía algunas referencias también de algunas clases de Felipe Lee, etcétera. Pero entonces el documental funcionó, al menos muy personalmente, como un pretexto, pues, como un reto, pues, uno de los dos retos que comento a propósito de esto, que bueno, es profundizar en su obra y tratar de hacer esta cosa que espero que se haya logrado, al menos en parte, que es dar con los conceptos y las ideas, al menos o algunos de los conceptos e ideas más centrales en su pensamiento, que pudieran de alguna manera representar, es una cosa muy difícil, pero era mi objetivo, su propuesta filosófica. Y bueno, el otro reto era pues hacer una película, ¿no? Que es, yo estudié literatura, como bien dijo Sayak, y siempre tuve como esa curiosidad, ¿no? de hacer un proyecto de cine. Y pues cuando Adriana me propone entrar a este proyecto, también lo tomé en ese sentido. Dije, bueno, pues va a ser interesante como vivir ese proceso de hacer un documental. El documental, como vieron, desde un inicio estuvo pensado de esa manera. Cruza la parte como estrictamente documental, es decir, entrevistas, material de archivo, investigación obviamente también, etcétera, con algunos recursos de ficción que de alguna manera complementan a la parte documental. Y eso también fue una estrategia desde su concepción. El proyecto se concibió de esa manera, en parte, no del todo, pero al menos en parte, pensando que el documental tuviera un cierto tono, lo menos académico posible y lo más accesible posible a un público no necesariamente especializado en filosofía. Reto muy grande, ¿no? Yo no sé si lo logro, pero a final de cuentas era el reto, ¿no? Era tomar un filósofo tan sofisticado, digamos, en su manejo teórico como Mathai, y colocar su pensamiento en un lenguaje audiovisual sin que fuera, digamos, injusto a su pensamiento. O sea, ese era el reto. Más o menos ese es el contexto en el que nace. Entonces, yo sobre todo quisiera pasar el micrófono o la voz, digamos, a ustedes y también ustedes, para escuchar, porque a mí me interesó mucho tener esta proyección aquí en COLEF, sobre todo por las, digamos, implicaciones que podría tener presentar a un pensador como Horst Mathai en una institución como el Colegio de la Frontera Norte. Si vieron el documental, supongo que entenderán a qué me refiero, ¿no? Parece que es un filósofo difícil de colocar en un pensamiento, digamos, sociológico, antropológico, cultural, como el que está presente en instituciones como esta. Entonces, sobre todo eso, y obviamente escucharlos ustedes, que era un criterio muy importante para mí, tener en la mesa a filósofos y bueno, con perspectivas muy diferentes, me parece. Ahorita vamos a ver qué tanto, ¿no? Pero escuchar qué fue lo que pensaron cuando vieron el documental, y en general me parece que también puede ser un buen pretexto esta mesa para hacer algún tipo de diagnóstico sobre el pensamiento filosófico en la frontera. Pero a lo mejor eso en un segundo lugar, ¿no? Entonces no sé si alguien quisiera tomar la voz. ¿Quieres empezar, Andrea? Sí, hacemos como una serie de... Sí, claro y pasamos también la palabra hacia allá, porque igual aquí hay gente que estudia filosofía, por lo menos veo a un par de personas que seguro que son de la escuela de filosofía. También estaría interesante tener sus puntos de vista, o quizás son grandes lectores o lectoras de Mathai que nosotros pues no sabemos, ¿no? Pero bien.
Pues buenas tardes, ¿no? A todos, muchísimas gracias, antes que nada, muchísimas gracias Alfredo por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, ¿no? Pues bueno, en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Un espacio que también ha servido pues para mi estudio, ¿no? Que tiene todavía una relevancia importante, un peso importante para mí, ¿no? En lo personal y también en la cuestión de conocimiento. Y bueno, debo empezar diciendo que al principio estaba como un poco nerviosa en el asunto de la participación, aunque, bueno, evidentemente emocionada, pero, bueno, sobre todo por algo. Sí, yo estudié filosofía también, vengo de esta disciplina, pero yo no vengo de esta facultad, ¿no? Yo vengo de otro lugar, en este caso de Morelia, de la Universidad Michoacana. Y bueno, para mí parecía como un poco, digamos, la migrante, ¿no? Un poco abrazada por esta comunidad ahora. Y bueno, como decía, me sentía como un poco ansiosa por el asunto de cómo va a ser estar, ¿no? en una mesa donde todos los participantes vienen de esta escuela y cómo ponemos a dialogar esta influencia grande que es Mathai en la escuela, ¿no? Bueno, sobre todo por el quehacer filosófico que desarrolló el maestro Mathai. Ahora, debo también decir en esta cuestión, ¿no? Principio de una manera de confesiones así en preámbulo, yo tengo relativamente poco tiempo de conocer la obra del maestro Mathai y para mí ha sido algo sumamente novedoso y sumamente, ¿cómo decirlo? Una curiosidad tremenda que se ha despertado en mí en relación a esta obra, ¿no? Y bueno, yo creo que en realidad viene a partir de que hay muchas cosas que todavía desconozco y muchas cosas que aún me encuentro como en la cuestión de reflexionar hacia cómo puedo entenderlo, cómo puedo hacer un diálogo con el autor, ¿no? Entonces, en este caso, a mí se me hace importante como mencionarlo de esta forma. Creo que algo interesante que está haciendo el documental y en este caso algo interesante que estamos haciendo ahora, ¿no? Es precisamente revitalizar el pensamiento del maestro Mathai a partir de hacer este diálogo, ¿no? Y cómo entonces hacer este salto entre lo que estamos reconociendo, lo que ahora estamos, digamos, leyendo de Mathai y cómo poder entonces hacer este giro hacia otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces en este asunto, ¿no? De dialogar, que me parece lo importante, que es lo que yo he estado tratando de hacer un poco en este último año que tengo de conocer la obra de Mathai. Me he encontrado con algunos puntos que, bueno, quisiera compartir con ustedes, que ya están como muy, digamos, explicados ahí más o menos como muy desmenuzados para hacer este ejercicio sencillo, ¿no? De reconocer cuáles son las ideas principales de Mathai. Y bueno, en lo que a mí me parece lo más importante, que yo creo vamos a coincidir, ¿no? En algo, me parece en primer lugar la cuestión del lenguaje, esta frase en la que dice la decadencia del lenguaje siempre va a ser también una decadencia del pensamiento. Creo que es algo importante para nosotros reflexionar en este contexto. Ahora bien, el lenguaje, pues, ya visto como en términos más amplios, ¿no? Esto que no nada más sería, digamos, la influencia de los presocráticos, de Parménides particularmente, sino lo que ya sería, pues, un lenguaje en la cuestión, digamos, propiamente en ese desplazamiento hacia lo que continuamente realizamos, ¿no? Entonces, me parece que este reflejo importante de lo que el lenguaje es ahora, de lo que dictamina en este presente, un presente también conflictuado en la perspectiva de Mathai, ¿no? Un presente que significa decadencia, ¿no? Y específicamente la crisis esta de la que podríamos decir de la modernidad occidental y demás. Y creo que este puede ser un buen momento para reconocer esta parte. Y en este caso creo que lo que más admiraría, ¿no? de Mathai, y lo que me parece sumamente importante rescatar es la cuestión metodológica, ¿no? Esta metodología de ir a punto con punto lo que sería revitalizar o, digamos, retomar este pensamiento clásico, este pensamiento presocrático, este pensamiento antiguo, preferiríamos, ¿no? Y en este caso no solamente dar esta prioridad a los presocráticos, sino también a la revisión que justamente comentamos hace un momento con Alfredo, que hace sobre las culturas antiguas, ¿no? Entonces, en este particular punto me parece bien interesante cómo quizás tratar de adentrarnos por ahí, lo que significaría entonces también esta revisión del lenguaje en las otras culturas antiguas, ¿no? Y bueno, tratar de hacerlo también en esta cuestión de pensar cómo este lenguaje refleja lo que somos, ¿sí? Y bueno, y también, bueno, tratando de conectar esto del lenguaje, a mí me parece bien importante como una reflexión bien interesante de Mathai, el momento en el que, digamos, adjudica, y me parece entre otras cosas, pero quizás como darle este principio,
la crisis que tendría, que se estaría suscitando a partir de estos momentos en los que se elimina, por decirlo así, ¿no?, el pensamiento, la participación de la mujer, de la figura femenina, ¿no?, de este pensamiento que ha sido como el que inaugura, ¿no?, toda esta cuestión de la modernidad. Entonces, lo que sería como la concepción de estas antiguas culturas, pensar esta feminidad, ¿no?, como una parte importante de digamos, esta sustancia originaria, en la cual, bueno, el pensamiento, propiamente el pensamiento como una cuestión que también genera un sujeto femenino, ¿no?, que haya sido desplazada, y entonces tratar de retomarla. A mí me parece bien interesante esto, porque, bueno, dentro del mismo contexto griego tendríamos un montón de filósofas, ¿no?, que pues para el caso se mantienen un poco en la oscuridad. Humberto Eco dice... no es que no haya existido mujeres filósofas, es que en dado caso los filósofos decidieron olvidarlas y quizás después de haberse robado sus ideas, ¿no? Entonces, a mí me parece importante como retomar también este asunto de lo que sería pensar que no nada más estamos dejando en este contexto metafísico, ¿no?, una figura femenina en la cuestión del pensamiento, sino en la cuestión de la actividad filosófica, ¿no?, que esto me parece importante también. Y bueno, en otro aspecto también la cuestión del tiempo, que estaría muy ligada precisamente a ver cómo, a revisar cómo sería la concepción, digamos, de este transcurso, este pasar del presente, ¿no?, y que tendría que ver también con cómo nosotros revisamos esa sustancia originaria, esa sustancia primaria, que sería lo que nosotros, en el momento en el que nosotros nos reconocemos, ¿no? Y me parece que esto del tiempo puede ser algo que también generaría una lluvia de ideas interesantes, ¿no?, pensando ya no nada más como un factor, porque solemos como traer al tiempo como un objeto de estudio dentro de la reflexión filosófica, como muy separada de lo que es ya el atravesar, ¿no?, por nuestra condición, nuestro ser, y fijado pues a un acto en específico, ¿no? Y pensarlo también desde las culturas antiguas. A mí me parece que esto sería también un punto importante que valoro mucho de la revisión que hace Mattei. Y bueno, entonces, por último, yo, como tratar de introducir, ¿no?, algunos temas, me parece que ya como entrar en la cuestión de filosofía en la frontera, yo estoy como me siento muy identificada con la última reflexión que se hace en el documental de Alfredo, ¿no? Precisamente a partir de pensar cómo Tijuana sería este espacio. Bueno, ya hemos hablado como y en el Colegio de la Frontera, ¿no?, como esta cuestión liminal, o esta cuestión, ¿no?, entre este choque, esta cuestión de un espacio, digamos, en transición constante, pero que a mí me interesa retomar por el asunto de notar en este espacio pues un lugar donde se puede hacer como una cosecha, donde se puede traer un espacio, digamos, como donde puede proliferar una serie de multiplicidad de ideas a partir de esto de la filosofía, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de lo múltiple, pensar que aquí pueda suceder este encuentro entre lo que sería esta Latinoamérica, ¿no?, todas las reflexiones que también tendría dentro de digamos, el pensamiento antiguo, y lo que sería esta otra influencia fuerte de, digamos, lo anglosajón, la cultura occidental, y cómo vendría a encontrarse en un espacio como Tijuana, y cómo podría ser este espacio de Tijuana, ¿no?, un lugar para esa reflexión, digamos, para, digamos, un espacio prolífero, ¿no? Un lugar donde puedan salir todas estas reflexiones de pensamiento, precisamente a partir de encontrar como este espacio, ¿no?, un lugar donde pueda existir esta multiplicidad y esta reflexión, digamos, donde pueda crecer esta reflexión, ¿no? Ahora, no se lo otorgaría específicamente, ¿no?, por ser este lugar, pero sí me da la impresión de que precisamente por encontrarnos en esta posición podemos reconocer en qué momentos o de qué formas se empiezan a hacer estos cruces, y cómo podríamos nosotros, ¿no?, retomar esta reflexión hacia considerar como un lugar, ¿no?, en el que se pueda hacer una reflexión filosófica que sea distante de esto otro, que estaría ya muy centrado, ¿no?, en una tradición muy específica de lo que se considera la filosofía, ¿no? Y esto lo digo, bueno, también por experiencia personal, un poco las diferencias o lo atractivo que puede traer la reflexión filosófica acá en Tijuana tiene que ver con esto mismo, ¿no? Yo vengo de una facultad con mucha tradición y con un pensamiento también
digamos que empieza a pesar, ¿no? De forma como muy arraigada, y creo que uno de los espacios o una de las digamos, de las características seductoras que podríamos encontrar acá, es precisamente que tenemos digamos, como este territorio por andar, ¿no? Por hacer crecer. Y yo creo que pues por ese lado también sería interesante considerar, bueno, esto de la filosofía en la frontera, ¿no? Como, digamos, este espacio para poder ir por ese sendero, ¿no? Para tratar de encontrar ese camino que sugiere Mathai. Y bueno, sobre todo continuar con esta primera idea que les decía, me parece que a mí lo que más me ha llamado la atención de este autor es como la cantidad, ¿no? de puntos que podemos reflexionar y que podemos dialogar con él, ¿no? Como les digo, todavía yo no estoy tan sumergida en la obra, en realidad esta parte, digamos, erudita, fuerte, que es la revisión que hace a los presocráticos, que es, digamos, un material pesado, ¿no? En cuanto a contenido filosófico, metafísico y demás, y esta otra parte de Mathai que parece ser más amable, ¿no? En la que tiene una escritura como más vinculada a la cuestión cultural y todas estas cosas, y me parece que en este sentido encontramos un montón de puntos que pueden ser útiles precisamente para generar ese diálogo. Entonces yo diría un autor con el que se puede dialogar muchísimo, y que eso puede ser justamente una de las cosas que puede traer aquí en el espacio de la frontera, ¿no? Y bueno, por ahora yo creo que esas serían algunas ideas que me gustaría traer para acá. Bueno, pues yo tomando la palabra, primero que nada agradecer a Alfredo por haberme brindado la oportunidad de pues vaya a venir a discutir un poco acerca de la obra de Mathai, más bien del documental que Alfredo realiza sobre Mathai. Primero, justamente como mencionaba hace unos momentos la doctora Sayek Valencia, que sí me parece reconocer a varios rostros que han cursado la carrera de filosofía en la facultad, y yo creo que ustedes no podrán negarme que todo aquel que haya cursado una carrera de filosofía en la Facultad de Humanidades en UABC en algún momento de la carrera tuvo que vérselas con Mathai de alguna manera u otra, ya haya sido de forma directa a través de la revisión de algunos de sus textos, o simplemente porque el modo en cómo los docentes, los maestros que dan clases en la carrera tienen una influencia innegable. A mí en lo particular creo que el ejemplo que más salta a la vista es el del doctor Felipe Lee. Quizás no, a diferencia de Mathai, no tiene una obra tan extensa y tan, digamos que rica en cuanto a contenido filológico o citas, pero quienes hayan tomado clases con él saben de su capacidad para incitar a la provocación a través de un uso, digamos que polémico del verbo, algo que él nos comentaba quizás fuera de las aulas, lo había de algún modo u otro aprendido de la enseñanza de Mathai. Eso es una cosa, ¿no? Es simplemente imposible no tener algún tipo de contacto con su obra. Yo en lo personal opino que Mathai puede generar simpatías casi al grado del fanatismo entre algunos de quienes realmente entre quienes se han acercado a su obra, pero por otra parte también ha generado rechazo entre algunos que lo consideran digamos que casi místico, no le prestan, digamos que no lo leen no lo sitúan dentro del contexto o la corriente a la cual creo yo que pertenece. Es decir, para ello es importante tomar en cuenta quiénes eran los interlocutores de Mathai, con quiénes, más bien, qué filósofos son los que él utiliza como parte de su arsenal terminológico para elaborar sus teorías. Es obvio que los presocráticos quizás constituían la plataforma más importante y más rica de su pensamiento, pero por otra parte también mantiene un diálogo constante con la obra de Kant, a quien no se cansa de criticar,
digo, es muy respetable, pero sí es bastante notorio este rechazo que tiene hacia Kant. Por otra parte, sí noto un aprecio y cierta coincidencia tanto con Hegel, con Husserl, con Heidegger, con los tres pensadores de la H, con digamos que la corriente fenomenológica. Otra cosa que me parece sumamente importante destacar también, cuáles eran los debates que se estaban sosteniendo cuando Mattei inicia su producción filosófica, es decir, quiénes eran, más allá de sus filósofos de cabecera o del elenco de teóricos de los cuales se valía para poder construir su argumento, quiénes y cuáles eran los debates filosóficos que se estaban llevando durante la década de los 90, que es la que sirve como trasfondo para la producción de su obra. Por ejemplo, en Alemania, más o menos por aquel entonces estaba quizás muy fuerte los debates por parte de la escuela ya una escuela de Frankfurt un poco más venida a menos, me parece, o es mi opinión. Habermas, tienes un Habermas que está bastante activo, un John Rawls, y Mattei, como lo mencionan en el documental, cuando considera que en el DF, digamos que en la UNAM en específico, digamos que las tendencias filosóficas ya se cristalizaron, es decir, ya está totalmente sedimentado, es una línea de continuidad que se va legando de una generación a otra y que pasa con modificaciones mínimas, cuando lo que eso realmente provoca es una obstaculización, en cuanto al libre desarrollo de un pensamiento que pueda hacer frente a problemas nuevos, que ofrezca una óptica, digamos que una óptica no restringida, pues. En el caso de Mattei me sorprende mucho el hecho de que haya elegido a Tijuana como como esa isla desierta, como ese punto desde el cual poder articular una visión que se construye desde los márgenes, desde la periferia, que como él mismo lo mencionaba, lejos de los centros de poder, en donde, como menciona el doctor Lee en el documental, es posible filosofar sin los obstáculos que, ya sea por la fuerza de la tradición, por el peso del hábito, simplemente condenan al pensamiento a una momificación, a permanecer en los mausoleos, y simplemente no abren la posibilidad a entablar nuevas aproximaciones, nuevos acercamientos, a una nueva vía. Me parece que paradigmático que tome precisamente Tijuana, que sirve como un punto de bisagra, un intersticio, en el cual la comunicación con Estados Unidos es simplemente avasallante, me parece, y aún así ofrece una visión que a mi parecer está, creo que al mismo nivel que otros teóricos que a lo mejor sí gozan de mayor reconocimiento dentro del showbiz filosófico, como dice Lee. O sea, porque a final de cuentas una de las tesis más importantes y creo que más radicales de Mattei es esta vuelta o este giro al absoluto, a recuperar ese pensamiento de la totalidad en contra de la fragmentariedad, de los juegos locales, del discurso de los pequeños discursos, algo que parecería ir totalmente en contra de la corriente dentro de su tiempo. Esas son cosas que a mí en lo personal me inquietan. Yo también coincido con Andrea, yo no me he puesto a revisar obra por obra. Sí, he tenido contacto con la mayoría, como lo mencionaba hace unos momentos, a través de la carrera, pero
yo lo he leído más bien a través de, por ejemplo, de sus interlocutores, de Kant, de Hegel, de Heidegger, no sé, etcétera. Y en lo personal a mí me causa asombro ver cómo realmente se buscan medirse con interlocutores que la mayoría de los académicos o los filósofos simplemente los colocan en un pedestal y son como los intocables, los incuestionables, y que quizá por eso también digamos que su recepción en otros circuitos, en otras ligas, digamos que en donde se practica la filosofía, no sea del todo positiva, porque es como nos decía Liz, estás hablando de los consagrados y estás dando una versión, digamos que la versión B, el B-side de la filosofía, una vía que digamos que inédita. Pero bueno, eso es, para empezar, eso sería mi primer comentario. No sé qué opinen ustedes, estén de acuerdo, lo más probable es que no, pero no sé, ¿qué les gustaría comentar? Bueno, yo quiero hacer como algunas anotaciones y creo que es súper importante. Bueno, quienes han estudiado con Mattei, creo que ninguno de nosotros no alcanzamos. Yo de hecho me quedé aquí en Tijuana para estudiar con Mattei entre el año que murió Mattei, un semestre antes de que yo tomara clases con él. Entonces me gusta mucho me gustan varias cosas del documental, pero hay una cosa que me parece súper, y eso ya es a nivel como de mi percepción, que la última vez que yo vi a Mattei fue caminando por ese senderito hacia el coche, haciendo lo mismo que hace en el documental, y después ya no lo vi más porque se murió en esos días, ¿no? Entonces fue en diciembre también, ¿no? Fue como el 20 y tantos de diciembre, 27 de diciembre creo. Por ahí va a cumplir ya 16 años de muerto. Entonces me parece bien interesante que sí hay gente que estuvimos interesados en estudiar con él y que no tuvimos la oportunidad, pero también creo que es muy importante ahorita, retomando las cuestiones que mencionaron aquí los compañeros y las compañeras, hay cosas que creo que son importantes. Mattei es un filósofo fronterizo, no solamente geopolíticamente hablando, que sitúa su pensamiento en Tijuana, que es un contexto entre dos aguas, digamos, o entre dos choques culturales muy específicos, de los cuales él no rescataba ninguno per se, sino que le daba la espalda a varias cosas, o podríamos decir que Mattei creaba su propio camino como en todo momento, ¿no? Estaba de espaldas a Occidente en este sentido, hace una ruptura muy fuerte con el alemán. Mattei es un filósofo alemán que estudia en México, que escribe en español. Entonces, no está en las grandes ligas porque no escribió en alemán. Si hubiera escrito en alemán, seguramente estaría en las grandes ligas, como dice Christian, pero no le interesaba eso, y eso está eso es explícito tanto en sus conversaciones como en sus escritos. No le interesa volver a Alemania y hacer una ruptura fundamental con Alemania, porque en alemán uno piensa de una manera, escribe de otra y habla de otra. El tránsito en el español es más directo, se escribe más o menos como se piensa y como se habla. Entonces hay como una línea de pensamiento que se redistribuye hacia no solo la oralidad, sino hacia la escritura. La conciencia alemana está fragmentada, hay una fragmentación per se del mundo. O sea, la construcción del alemán es como adiciones, ¿no? Palabras larguísimas que significan ciertas cosas, pero es como particularizante, no en el sentido de Mattei, no es singularizante, sino particularizante en el sentido de que es fragmentario. Y en este sentido podemos pensar ciertas cosas de ciertas maneras, de una manera muy rígida y muy específica. En alemán hay palabras para todo, y si no, hacemos palabras muy específicas para todo. Entonces hay una ruptura en muchos sentidos. El desencanto de Mattei después de la Segunda Guerra Mundial hace también que le dé la espalda al alemán. Muchos de los alemanes, Mattei no era judío, pero muchos de los alemanes judíos que existen en este momento en Alemania no hablan alemán o no quieren hablar alemán, saben alemán, pero renunciaron al alemán y le dieron la espalda al alemán como una forma de castigo a la ficción política que resultó ser Alemania, y que implementa estas tecnologías de guerra, que son también unas tecnologías del pensamiento que se llama fascismo, y de cuyas corrientes de pensamiento y tecnologías de guerra somos herederos, ¿no?
Hitler perdió la guerra, pero el fascismo ganó el mundo. Entonces, y podríamos como pensar mucho más detenidamente en torno a esto, pero sí hace un giro copernicano y una renuncia total respecto a cómo plantea su pensamiento, cómo se posiciona en el mundo y con quiénes está dialogando. Por ejemplo, a mí me parece bien interesante cuando Christian dice, está dialogando con cierta gente. En realidad creo que está polemizando con cierta gente, no dialoga con nadie, no le interesa, dialoga con los muertos, con los presocráticos y además es muy radical, ¿no? Es un señor muy radical, que en este sentido voy a definir radical, me gusta la palabra radical, me considero radical, porque radical es ir justo a la raíz de las cosas y de los conceptos. Entonces, en este sentido, Mattei sí era radical, estaba siempre haciendo esta arqueología del lenguaje y haciendo como un tejido muy fino y una deconstrucción que de alguna forma llevaba a las deformaciones del pensamiento, como lo explican en el documental, como lo explica en sus libros, y también hacia adelante, que no sería ya Mattei, sino mi forma de interpretar a Mattei es hacia adelante, la manera en que tergiversamos las palabras, también construimos pensamiento. Latinoamérica y el español latinoamericano en general, es muy juguetón con las palabras y somos capaces de pensar cosas increíbles. Incluso voy a poner a lo mejor unos ejemplos muy, muy cotidianos, pero la forma en que podemos metaforizar y jugar con el doble sentido en México, podemos entender perfectamente lo que estamos hablando, aunque para nada tenga sentido para otra gente, ¿no? Pero sí hay una creación epistémica y una creación como de comunicación. Para Mattei no era necesario comunicarse, era mucho más leibniziano en ese sentido, no podemos comunicar nada y nada de esto existe. Suena mucho más nietzscheano que Nietzsche, ¿no? Mucho más Nietzsche nihilista, pero Mattei anarquista solipsista, que parece una gran contradicción, que tiene mucho sentido de todas maneras, aunque parezca una gran contradicción, porque está rompiendo con todas las formas de pensamiento racionalista que conocemos en Occidente, que se fundan a partir de de Sócrates. Y bueno, que esta es la gran crítica de Nietzsche a Sócrates, ¿no? La idea es que, bueno, empieza el cristianismo con Sócrates, aunque en realidad no sea así, sino viendo el decurso del documental, cuando habla este profesor sobre Zeus, que no me acuerdo cómo se llama. Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez, claro, lo conozco, pero se me fue en este momento su nombre. Eduardo habla, bueno, se va hacia una arqueología de los conceptos y habla de cómo Zeus o Deus o Dios se viene de Zeus, ¿no? Y que en realidad significa héroe en sánscrito, y cómo estas tergiversaciones de las palabras son como reapropiadas e intervenidas, ¿no? Por supuesto, y llenas de carga ideológica a través de las tradiciones y las conquistas del pensamiento. O sea, pensemos, Europa no es una unidad homogénea, por supuesto, más allá de que sean países concretos, también es una diversidad de mestizajes y de culturas que se niegan a sí mismos como mestizos y multiculturales, ¿no? Se piensan a sí mismos como blancos y como la cuna de la civilización, cuando en realidad eso es una ficción política que han podido ocultar muy bien. Mattei, por ejemplo, se va por eso los presocráticos, dicen, bueno, los europeos no están reconciliados con su diversidad, ni tampoco van a estar reconciliados con algo que no sea un pensamiento monoteísta, que en Occidente se reconfigura a través del racionalismo, que es una reapropiación de la teopolítica a la egopolítica, y que de alguna forma hace que, bueno, que aunque seamos muy, muy antirreligiones del libro, o muy ateos, o que yo no me considero atea, yo soy panteísta, pero la cuestión es que de todas maneras las formas de pensamiento y las formas de inauguración, las doctrinas de pensamiento, las ideologías están impregnadas por este tipo de desarrollo de pensamiento, porque las palabras son importantes. Entonces ahí Mattei en alguno de sus aforismos dice, todo individuo, que a él sí le gustaba la palabra individuo por lo que ya explicó en el documental y lo que explica en sus libros, debería ser capaz de construir todo el lenguaje con el que explicará su vida, ¿no? Y eso creo que es súper importante, y creo que es muy potente en varios sentidos, no solamente como un acto de desobediencia radical, sino como una posibilidad de potencia y de agenciamiento, ¿no? Va a ser de la potencia a la agencia y crear aquellos conceptos que
por muy absurdos que parezcan para la tradición filosófica occidental, nos explican a nosotros mismos y mismas lo que queremos decir. Y creo que en este sentido Tijuana también es muy así, y por eso Matay es muy fronterizo, ¿no? Está creando el lenguaje con el que él quiere explicar el mundo y explicarse el mundo, pero también está dando la espalda a todas las tradiciones, tanto la tradición alemana como la tradición mexicana y la tradición estadounidense, y quiere como conseguir buscar las raíces de las palabras, pero para crear un lenguaje que sea capaz como de desobedecer a la racionalidad y a la epistemología y a la episteme como mucho más racionalista de la tradición occidental, para irse a otros lugares. Tiene también mucha relación con las culturas prehispánicas. Matay trabajó en algún momento antes de venir hacia acá con comunidades originarias de distintos lugares del país, y ahí también él, en sus conferencias y en ciertos lugares aparecen como estas vinculaciones de ir a las raíces de una genealogía lingüística, podríamos decir por ahora, que no está emparentada con ese racionalismo, ¿no? Que no está emparentada, y que además es como, no podríamos hablar de precolombina, sino mucho más lejano a lo precolombino, ¿no? Como unas raíces y unas tradiciones que él identificaba como esta percepción del todo, al mismo tiempo a través del individuo. En Matay, individuo no significa lo mismo que el individuo del capitalismo y del sujeto sujetado, ¿no? Tenemos que tener como esa distinción. Ahí tendríamos que hacer como una lectura bien fina de qué significa individuo para Matay, y por qué utiliza un término que se lleva como un término que me parece que es bien complejo en este momento, ¿no? Donde el individuo y el individualismo son como construcciones muy politizadas, pero también muy a favor o muy serviles de los sistemas de producción y de control contemporáneos. Habría que hacer una crítica a Matay, ¿no? También habría que revisar lo que quería decir, y a lo mejor no lo entendemos bien, pero creo que leerlo, entenderlo o tratar de entenderlo también implica criticarlo, y creo que eso sería como un ejercicio sano de recuperación del trabajo de Matay para entender, o bueno, para intentar dialogar con él, aunque estoy casi segura de que le daría igual, porque no estaba escribiendo para que lo entendieran, ni porque quisiera que lo entendieran. También hay una cosa que me parece muy potente, bueno, a más allá de lo de las mujeres que ya habló André, que creo que podría ser retomado, hay una cosa que creo que es importante como dejar claro, que pensar y ser no es lo mismo que pienso luego existo, es completamente distinto. Y también la contestación, en un aforismo Matay le contesta a Heidegger, al primer Heidegger y al segundo Heidegger, que se equivoca, ¿no? Que bueno, primero tiene este libro de El ser y el tiempo, y Heidegger, el segundo Heidegger dice, no, es que en realidad debió haber sido el tiempo y el ser. Y Matay contesta, no es ni el tiempo ni el ser ni el tiempo, somos el tiempo. Entonces, en ese aforismo Matay le responde a Heidegger de una manera tremenda, ¿no? O sea, creo que ni siquiera tendría que explicarlo porque creo que es evidente que significa que somos el tiempo, ¿no? Más allá de una cronología, de un pacto social y de una estructura laboral que va marcando los tiempos, los ritmos o lo biológico, es como esta encarnación de la totalidad a través de la incorporación de esa totalidad. Y yo no soy muy metafísica, yo soy feminista, pero bueno, ¿el qué? No tendría que ser una contradicción. No tiene que ser una contradicción, soy transfeminista. Entonces, pero creo que hay como varios aforismos y varias cuestiones que podríamos como revisar, y los puntos de convergencia y la actualidad de la filosofía de Matay para el momento contemporáneo en el que estamos viviendo en Tijuana, ¿no? Me parece un reto bien importante, quizá un reto que deberíamos retomar, el hecho de pensar desde la frontera, ¿no? No solamente pensar en las fronteras o sobre las fronteras o para las fronteras, sino justo en el borde del border en el que estaba pensando Matay y en el que estamos muchos de nosotros ubicados por esta cuestión geopolítica, pero también por querer dar la espalda o crear otros sistemas de pensamiento a través de la desobediencia epistémica y de la creación de contenidos o de conceptos sin que pedirle permiso ni al centro, ¿no? ni al norte, ni tampoco a la tradición europea de pensamiento. Y en este sentido creo que quizás si Matay hubiera estado vivo, seguro se hubiera peleado muchísimo con la escuela de los decoloniales, pero creo que hubiera tenido allí algunos interlocutores interesantes para
hablar en estos momentos, ¿no? La Escuela de Colonial nace en el 98, de 98 a 2008, entonces estaban como muy en ciernes cuando Mathai prácticamente estaba muriendo, pero creo que sí hay como el espíritu del trabajo de Mathai podría ser como muy contemporáneo y podríamos retomarlo en muchos sentidos. Y bueno, voy a dejar un poco la palabra para que Alfredo hable y también por si ustedes quieren, y quizá alguno de ustedes es experto en Mathai o experta en Mathai y me diga, bueno, es que en el aforismo 402 dice otra cosa, no, o sea, no hay problema. Yo creo que esta también es mi lectura de Mathai y quizá contradiga varias otras cuestiones que estén pensando ustedes o los estudiosos de él. Nada más una cosa, la sociedad como ideología, cuando habla de la sociedad como ideología, que lo mencionan en el documental, pues se está refiriendo totalmente a Alemania nazi. O sea, hay que conocer el contexto de Mathai, ¿no? Sale en el 38 cuando las cosas están bastante mal y además se dedica a la tierra, primero es agricultor, vende cosas, o sea, entra a la filosofía después de haber vivido como en la vida como cotidiana y eso también es importante, ¿no? No se encumbra desde el pensamiento negando todo el cuerpo. También hay unos aforismos de Mathai muy importantes donde reivindica el sexo, ¿no? La práctica sexual, la sexualidad como algo muy importante. Creo que también eso no es contradictorio con lo metafísico, pero que a veces vemos muy separado el pensamiento del cuerpo y creo que esa decisión radical del racionalismo es una de las cosas que impugnaba Mathai, ¿no? Somos todo eso, incluso el sexo, ¿no? Y el sexo es muy importante para el ser, ¿no? Y bueno, voy a dejar aquí el micrófono y creo que... Bueno, yo quisiera hacer una observación muy rápida, más bien una contextualización de la obra de Mathai, para entender más o menos como el tipo de reflexiones que estamos proponiendo, ¿no? En primer lugar hay que distinguir, digamos, entre su serie filosófica, Pensar y Ser, sus artículos de divulgación, que después fueron reunidos, por lo menos algunos, y publicados de manera independiente, y luego sus aforismos y apotegmas, que fueron su enseñanza oral transcrita por Heriberto Yepes, que en ese entonces era más que su alumno, su discípulo, digamos, y que reunió y se publicaron también de manera independiente, para entender esas tres vertientes al menos, ¿no? En la escritura o transescritura de Mathai, pensando en los aforismos. Entonces la serie, digamos, que me parece que hay que insistir que sería pues su obra propiamente hablando, era la apuesta de Mathai, digamos, como investigador, su apuesta metodológica, teórica, pues era Pensar y Ser. Tengo 3 de los 4, me falta uno. ¿Cuál es el de el de Parménides sí lo tengo. el de Ensayo de una fenomenología metafísica, que es el primer tomo de su serie. Curiosamente con Mathai pasa que ya estaba el plan de hacer su serie con bastante tiempo de anticipación, entonces él fue publicando sus volúmenes de manera no necesariamente en el mismo orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera publicación que tuvo, que fue en el 90, fue la teoría parmenídea al pensar, que él coloca como el 4º volumen de su serie. Entonces, después publica la escuela de Mileto o la escuela de Tales de Mileto, porque bueno, aparecen de los dos nombres, aquí como Mileto, aquí como Tales de Mileto, y que sería el volumen 2, digamos, y aparece Heráclito el Oscuro, que es el volumen 3, en el 97, que me parece que es el último que le publican, y aparte es el de más tiraje, que ni siquiera fue tanto, fueron 1000 ejemplares. Bueno, ahora ninguno de estos se los pueden conseguir, ese es el asunto, un asunto de acceso a la información que es un problema muy grande ahorita. Bueno, hay que copiarlos, hay fotocopias, pero bueno, el otro libro que se publica póstumo en el 2002, entendido que Mathai fallece en el 99, es Textos Filosóficos 1989-1999, y aquí es donde se reúnen una buena parte de sus artículos académicos de distintos temas. Es muy variado el libro en cuanto a temas, se despega, no totalmente, pero un poco, de su preocupación del rescate del pensamiento presocrático, lo revisa aquí también, pero junto con
una reflexión teórica sobre la educación, una reflexión teórica sobre Latinoamérica, sobre la situación política o geopolítica, las fronteras. Son temas que le empiezan a interesar en estos artículos, y aparte se reúne al final, bueno, se publica al final esta compilación de aforismos y apotegmas que realizó Heriberto Yepes. Y poco tiempo después, fue en el 2008, mucho más reciente, se publica en Verde Lago, que es una editorial independiente, me parece que de la Ciudad de México, los mismos aforismos que se colocaron aquí al final, pero de manera independiente, titulado Todos los pensamientos son verdaderos, que es uno de los aforismos que reúne Heriberto aquí. Para entender un poquito esto, siempre, bueno, si me preguntan recomendaciones, digamos, como una primera aproximación al pensamiento de Mattei, me parece que estos dos libros son un buen primer paso, digamos, ¿no? Sus aforismos, que también están aquí en textos filosóficos, y sus artículos académicos, que de alguna manera hacen una cosa entre resumir algunas de sus ideas que aparecerán en su serie filosófica, pero también me parece ampliar el horizonte, ¿no? Y colocar el pensamiento de Mattei dentro de un contexto mucho más amplio, un pensamiento que se puede, o sea, que es muy sistemático, que es muy riguroso, y por eso mismo puede abordar no solamente al pensamiento presocrático, sino distintas digamos, temáticas filosóficamente, ¿sí? No necesariamente temas filosóficos, sino diferentes temáticas abordadas de manera filosófica. Y aparte creo que por lo menos textos filosóficos, que es donde se reúnen sus artículos académicos, creo que es el libro que mejor puede empatar para un diálogo, si lo quieren llamar así, o una provocación a campos académicos como el que estamos habitando ahorita, ¿no? Es el libro que más directamente aborda problemas que tienen que ver con la política, con la economía, con las instituciones educativas, etcétera. Creo que es donde mejor puede empatar Mattei en estas discusiones tipo Kolev. Bueno, no sé. Sí. Creo que yo soy ¿Te parece que esto? Ahorita... Yo soy del Kolev y me identifico más con aquella discusión densa, pero bueno, no sé, yo creo que no solo para el Kolev en general, ¿no? Para aproximarse al trabajo en general, o sea, para poder dialogar con Mattei. Lo otro es una aventura, ¿no? Ajá, sí, bueno, entonces, digamos, esto como introducción, pero entendiendo siempre, bueno, me parece, como un paréntesis, que este libro resulta también provocador en el sentido de que, o sea, me parece que en Mattei, más que haber una teoría política, hay un escepticismo filosófico hacia cualquier teoría política, digamos, ¿no? Cuando aborda problemas que tienen que ver con economía, con geopolítica, con globalización, con fronteras, etcétera, hay que entender que está partiendo desde una posición anarquista, ¿no? Y es radicalmente anarquista. Entonces, no solamente tendrá grandes críticas y de manera directa, no implícita entre líneas, sino de manera directa al nazismo y al régimen de Hitler, sino también a los regímenes comunistas que él, digamos, conocía a través de publicaciones, de investigaciones, etcétera. Hacia cualquier forma, digamos, estatal, ya había una cierta distancia, ¿no? En el documental se menciona, pero muy de paso, su escepticismo incluso de la UABC, ¿sí? como institución estatal que tuvo como o al menos inicial periodo de resistencia, porque siempre hay esta desconfianza hacia estas maneras de sistematizar las relaciones, ¿sí? De sistematizar no solamente las relaciones entre individuos, sino las relaciones de pensamiento, ¿sí? Entonces, eso por un lado, como comentario a propósito de esto, tratando de jalar esas provocaciones de Mattei a una institución como Kolev ahorita mismo, ¿no? Y en un segundo lugar, insistir pues en lo que decía, que
que en su serie Pensar y Ser es donde encontramos al Mathai que el propio Mathai quería que fuera discutido, ¿no? Es su revisión profunda y sistemática a los presocráticos, entendiendo también otra cosa que es donde se complica, digamos, un poco, ¿no? Porque así como aquí no descarta su reflexión sobre los presocráticos, los introduce casi en todos los artículos, habla, aunque sea unas líneas, de los presocráticos, aquí no se concentra en su totalidad, es una buena parte, pero no en su totalidad, en los presocráticos, y me llama la atención que eso de repente se pierde también. Casi cada prólogo de estos volúmenes, Mathai comienza haciendo como este diagnóstico pesimista que le gustaba hacer, de todo nos está yendo de la fregada, ¿no? Estamos en este proceso de geopolítica globalizada, capitalista. Le gustaba citar que luego yo no conozco así del todo, pero este conocido Club de Roma, que era como una organización de científicos y políticos que hacían diagnóstico como de la situación contemporánea, globalizada, y decía, siempre lo citaba para precisamente... ¿Perdón? No, más bien para coincidir con ellos, en el sentido de que el diagnóstico que terminen haciendo, y es el que cita Mathai, es ya no se trata de ver si nosotros como seres humanos podemos seguir existiendo, sino si nuestra vida, si nuestra existencia es de cualquier valor, ¿sí? Entonces él dice, tenemos que reconocer esa crisis generalizada que vivimos en la actualidad, para entonces entender una investigación como la que hace, ¿sí? Es decir, al menos esa es la premisa de entrada epistemológica o algo de entrada en Mathai. El estudio sistemático y filosófico de los presocráticos podrá echar luz sobre los problemas contemporáneos, ¿sí? O al menos eso es lo que sugiere, y de manera muy insistente, me parece, en su serie filosófica. Entonces es un pensador que es difícil de colocar, digamos, en este tipo de discusiones, porque hace este tipo de cruces de pensamiento y de temporalidades, ¿no? En un sentido no necesariamente matayano, más general, que puede ser como muy provocador para la reflexión filosófica, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer eso y pues ver si tenían algún comentario ustedes sobre todo. Pues abrimos la sesión, sí. Sí. Está funcionando. Bueno, antes que nada, y no es una disculpa porque quiero hablar más allá de mi edad y mi género y mi condición efectivamente de fronteriza, ya que nací aquí. Quiero que sean un poco conscientes de que tengo 17 años, así que si les llega a impactar un poco lo que digo, quizá es por mi juventud, no lo sé. Considero que Mathai eligió el espacio de la frontera precisamente porque para él no existía la posibilidad porque para él existía aquí la posibilidad de formar algo nuevo, debido a que las fronteras en general, y más en un espacio tan único como el nuestro, que tiene que ver con la hibridación de dos culturas tan aparentemente diferentes, le ofrecía una nueva perspectiva para poder crear algo en un estado en el que, como no tiene una idea, o todavía no se forma una identidad definida, hay una oportunidad para poder crear algo nuevo. Al mismo tiempo, también otra perspectiva mía es que las fronteras y retomo el punto, y más una frontera como la nuestra, que es un espacio híbrido y que ha sido construido en general por migrantes, da una nueva posibilidad para crear cualquier cosa, y eso se puede
observar incluso en la sala en la que estamos en este momento. No sé si quieran decir algo. Hacemos más, bueno. o sea, no sé, para escucharles, ¿no? Sí son estudiantes de filosofía, ¿verdad? Si no, sí, a lo mejor mientras tratan de ponerlo como en palabras. Bueno, ¿tú quieres decirlo? No, pues... Yo sí, pero sí, no, adelante. tú primero. No, adelante. Sí. Bueno, me da mucho gusto escuchar su participación porque ya fueron mis alumnos en las prácticas, de un taller de prácticas en la Lázaro, y estuvimos revisando algunos textos de filosofía. Me dan bastante gusto saber que por lo menos alguien se interesó en las temáticas. La verdad no sucede todos los días. Pues sí, yo creo que la edad no tiene absolutamente nada que ver con... No te preocupes por eso. Y sí, coincido bastante en cuanto a señalar que consideraba que en Tijuana existía esta posibilidad de elaborar un discurso que no estuviese sometido ya a una, digamos que, institucionalización. Veía como la posibilidad de establecer un flujo que en su, digamos que, estado amorfo todavía alberga todas el potencial o las potencialidades a nivel virtual, que todavía no coagula en una u otra forma de discurso, sino que tiene de forma simultánea todas las posibilidades y ninguna a la vez, algo muy, digamos que metafísico, como un sello que podría yo referir al espíritu de la Escuela de Humanidades como tal. Una cosa que, por ejemplo, un profesor nos señalaba es que aquí, bueno, como a Tijuana se le ve a nivel nacional por parte de otras facultades como, sí, precisamente un híbrido, nos consideran los posmos, somos los posmodernos a nivel nacional dentro de las discusiones. Digamos que somos los posmodernos, pero vistos con una connotación un tanto peyorativa por la aparente falta de metodología, ya que nosotros no estamos adscritos a ninguna doctrina, ya sea marxista, heideggeriana, estrictamente, o sea, hablando en un sentido estricto. Y creo que la aportación, o la principal aportación de Mattei es generar este espacio bastante fértil para generar flujos que no alcancen una sedimentación, donde comiencen a estructurarse jerarquías a lo mejor verticales y en donde comienzan a emerger todos estos juegos de poder, los cuales van precisamente cristalizando en formas a lo mejor un tanto, a ver, ¿cómo podríamos llamarle? Institucionalizadas, el saber, que cuando sometes al discurso como lo mencionaba anteriormente, al peso de la tradición. Más allá de eso, pues sí, coincido bastante. No sé qué sea lo que pienses tú, Alfredo. Bueno, yo pues porque me da mucho como curiosidad este asunto de verlos como verlos. No me quiero sentir como muy separada, ¿no? Pero como de verlos posmodernos, porque yo más bien, o sea, como los había considerado como nihilistas. Sí, pero bueno, digamos como con ciertos matices, ¿no? Porque en este caso pensaría, pues como con cierta aversión a pensar como estas autoridades tan establecidas, que es justo también lo que hace Mattei en este asunto de lo que decía, de lo que apuntaba Hayek, ¿no? Precisamente un alemán que escribe en español y que escribe él directamente de esas reflexiones no detenidas sobre fragmentos griegos. Entonces esta vez ya no hay como la traducción del ¿no? el experto, las traducciones de tal persona, se hace como a partir de ese trabajo, y eso es bien interesante, yo creo, de Mattei, que tengan este autor que está haciendo este trabajo filológico, ¿no? Sí. Esta revisión detenida desde su particular perspectiva, y que se suma también a un pensamiento bien rico, porque no es nada más como, regresar a los presocráticos, sino cuál es la propuesta, como dices, cuál es la propuesta que hay aquí para contextualizar este asunto, ¿no? De la crisis, y pensar entonces cómo puede ser este salto, ¿no? Cualitativo. Y eso es lo que yo creo que
que podría distinguir un poco, ¿no? al asunto, ¿no? Para no pensarlo como en esta etapa posmoderna, sino como también hacer como esa separación de la autoridad, ¿no? Que eso sí, pues es lo que yo les decía, en Michoacán, pues ahí en la Michoacana, o en la UNAM, o en la misma Guadalajara, o en todas, Guanajuato, sí, Puebla, entonces como todas van a tener como mucho este sello, ¿no? De pensar en las escuelas como, ¿no? Ya sea los hermenéuticos, ¿no? En la onda heideggeriana, los fenomenológicos en Husserl, Merleau-Ponty y demás, y como que puede funcionar también como una especie de cárcel, ¿no? Porque no hay forma entonces de hacer ese puente para dialogar abiertamente con otras cosas, que en este caso yo creo que aquí se puede hacer, y más interesante porque a la distancia, ¿no? Ya no tienes que rendirle pleitesía a una tradición o a alguien, ¿no? En específico, sino pues lo que decía también en el documental, me parece que Lee, no recuerdo quién, que es un poco pues la libertad en el pensamiento, ¿no? Específicamente. Sí, por ejemplo, también, si me permites agregar, me llama bastante la atención el hecho de que sea casi autogestión todo lo que hace Bataille, porque no depende de la autoridad de ninguna autor, de un tercero, pues para digamos que la elaboración de sus fuentes. No hay mejor método que ir directamente a las fuentes primarias sin pasar por a lo mejor el sesgo que introduce la visión, porque es una visión ya politizada de traductor X, no sé, de las, digamos que los los grandes nombres dentro de la tradición filológica, perdón. Como por ejemplo Bataille se atreve a contrastar sus no solo contrastar, sino a señalar defectos en las traducciones de García Vaca, que es una autoridad, o sea, en todos los campos de la filosofía, y eso, cómo realmente la construcción del personaje de Bataille también lleva implícito todos estos factores, como por ejemplo medirse con la autoridad, pero no por el hecho de querer afirmarse como una nueva autoridad, sino simplemente una especie de juego hasta cierto punto paródico, para decir, no, realmente no tengo que estar por encima de ustedes, sino simplemente vamos a buscar una nueva vía que no se encuentre sesgada, aunque eso ahí digamos que pondré ahí un paréntesis, porque pues también es digamos que no puedes hacer simplemente una suspensión o una apogea fenomenológica del todo, pero no sé, eso a mí me llama bastante la atención, y creo que por ejemplo compañeros de mi generación sí se vieron bastante influenciados por esta forma de practicar la filosofía, en cuanto a que han ido directamente al estudio de las fuentes. Curiosamente, por conducto de otro profesor que viene de la misma ciudad, Bill, viene de Hannover también. O sea, totalmente otro discurso es el que maneja. Sí, kantiano, tiene 30 años estudiando la crítica a la razón pura, y si a él le enseñas un texto de Bataille te va a decir, no, o sea, no entendió a Kant, pero no se trata de eso, sino que coinciden tanto que está buscando una revitalización del estudio de letras clásicas. O sea, quizás, no sé por cuánto tiempo no se había digamos que estudiado ni el latín ni el griego ahí en la facultad, pero viene a ponernos estas opciones para ir directamente a las fuentes, sin tener que pasar, como lo mencionaba antes, por todas las traducciones, que muchas veces también son malas, no cabe decirlo. O sea, las editoriales, no sé, es toda una cuestión que igual y no es el momento para discutir, pero bueno, eso es... Bueno, yo rescatando la cuestión de la frontera, creo que en Bataille hay que distinguir por lo menos 3 fronteras diferentes a partir de las cuales reflexiona. La primera, creo que es la que más hemos abordado aquí, que es la geopolítica, digamos, donde ve esta ventaja de Tijuana ante otras ciudades como el DF, en el sentido de que
este alejamiento de los centros del poder, ¿no? De hecho, en otro momento, Mattei hará el paralelismo entre Tijuana y la Grecia antigua, ¿no? Incluso a propósito de los mismos presocráticos, ¿sí? Que eran pensadores que no estaban en Atenas, ¿sí? Que estaban como en la periferia de la como relación geopolítica. Ajá, exactamente, incluso en otras islas, así tal cual, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, bueno, en primer lugar eso, ¿no? Y la ventaja que ve en términos de elaboración de un pensamiento, ya como en una cuestión más personal, ¿no? Elaboración de un pensamiento fértil fuera de esos centros de poder. La segunda frontera la reflexiona a propósito de la globalización. Es de estas reflexiones un poco marginales en Mattei, pero que están y que tiene que ver con la frontera cultural. ¿Sí? Le parecía que la globalización como un proyecto geopolítico, y lo define incluso literalmente de esa manera, es un proyecto que busca homogeneizar, o en todo caso mantener diferencias, pero diferencias que no estuvieran, digamos, en conflicto con el sistema dominante, ¿sí? Entonces cualquier diferencia cultural que no coincida con un proyecto geopolítico será progresivamente marginalizada, eliminada, olvidada. Y entonces Mattei también busca esta reafirmación de una frontera cultural en ese sentido, como en el sentido de una multiplicidad de formas culturales que le permitan a un filósofo tener no una versión unívoca del mundo, sino al menos esta polifonía, ¿no? Como se diría en teoría literaria, a partir de la cual establezcas tu pensamiento, insistiendo en eso, ¿no? Que el objetivo último será que el individuo produzca su pensamiento, pero lo hará en todo caso más fácilmente si el discurso al que se enfrenta es múltiple y no unívoco. Entonces la insistencia en esta frontera cultural, que él incluso lo pone en términos de espiritualidad, muy en su sentido idealista y demás, ¿no? El rescate de una cierta espiritualidad cultural que va a ser progresivamente olvidada dentro de esta modernidad globalizada, etcétera, ¿no? Y la tercera tiene que ver con una que él llama la última frontera, que es la frontera del individuo, ¿sí? Donde el individuo se reconoce como individuo. Él lo retoma en uno de estos textos que aparecen en textos filosóficos, lo retoma de un texto literario que ahorita olvido el título, pero lo interesante es que es de ciencia ficción, y habla como de la alcoba inviolable, ¿sí? Donde una mujer, que por cierto rescata el hecho de que es una personaje, como diría Rosina Conde, la van a arrestar y ella se mete en su alcoba, y esa alcoba, por esta cuestión de ciencia ficción que existe, no se puede volver a abrir si no dice una palabra ella nada más, ¿no? Entonces ya no la pueden arrestar, ¿sí? Entonces está esta metáfora, ¿no? Como esta última frontera, o sea, encontrar este tipo de alcoba personal, ¿no? Como esta individualidad a partir de la cual se piensa el mundo, o se reconoce al mundo como parte de esta individualidad, si gustan, pero a eso lo llama en todo caso la última frontera, ¿sí? Y es una frontera que también insiste en reafirmar como una frontera que es bastante pertinente en una, digamos, sociedad que busca que se olvide, ¿no? Para propósitos geopolíticos, para propósitos económicos, y demás, ¿no? No sé si tú querías agregar. Pues nada más creo que agradecer, porque no sé si queramos seguir. Yo tengo coche, así que los puedo llevar a las personas que se les haya ido el bus, porque parece que ya se fue. No, pues ya se fue. Sí. Entonces nos podemos quedar un ratito más. Y luego lo de la edad, qué bueno que se interesan por estos temas, o sea, no es nada raro, qué bien, están todavía a tiempo, ¿no? Antes de que se vuelvan adultos. No, es en serio, yo decidí estudiar filosofía a los 13 años y creo que es la mejor decisión de mi vida. Entonces yo creo que sí, qué bueno que tenemos a jóvenes, bien jóvenes, 17 años tienen la mayoría, o pues, son más no, aquí mayorcitos. hay de la Universidad de Literatura, ¿no?
como 15, no, 20. Ah, bueno, pero sí, son jóvenes, entonces eso también está bien interesante, ¿no? Y leer un texto a los 17, a los 20, a los 50 es muy distinto, entonces también esa transformación de acercarse a los textos sin el miedo de pensar que no tenemos la capacidad, porque creo que todos tenemos la capacidad, vamos a entender lo que queramos entender del texto, pero eso también es una función creativa, los textos están ahí para entenderlos como uno quiere entenderlos, no solamente para decodificar los símbolos y los contenidos como están dispuestos por el autor o los autores, sino como nosotros queramos entenderlos también, ¿no? Creo que eso es un ejercicio creativo y toda lectura es un ejercicio creativo, por tanto podemos leerlo desde la perspectiva que queramos, luego si nos ponen un examen, por supuesto que vamos a tener que decodificar de otras maneras, pero hacer ese doble trabajo, ¿no? De leerlo como nosotros queramos leerlo y también como este ejercicio de poder pensar a través de la lectura y poder crear, y eso, creo que eso es no solamente una apuesta, sino una necesidad, ¿no? Donde casi todo está dado y que todo lo que tenemos que pensar y sentir, aunque en realidad ese es un discurso que nos tienen muy metido en la cabeza, que solo pensamos lo que es posible pensar, y creo que desobedecemos todo el tiempo. Cuando decodificamos algo no estamos pensando lo que exactamente así, 100% lo que alguien pensó que vamos a pensar, no es así. No, siempre hay momentos de asignificancia y siempre hay momentos de disidencia dentro del pensamiento. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Darnos el gusto también, porque creo que también tiene que ver con un placer estético y político, el hecho de disentir y pensar desde otros lugares, ¿no? Y sentir rico pensando, porque también, ¿para qué pensamos? Pues también es por placer, no solamente por ser mucho más inteligentes o mucho más eruditas, también es por placer, ¿no? No desconectar el cuerpo del pensamiento, de la producción de pensamiento. ¿Algo más quieren agregar? Pues, Los participantes. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Carrasco. Todos. Sí. El bando del UABC. El bando de... No se inhiban. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues yo quisiera principalmente, y reconociendo mis limitaciones por llevar tan poco tiempo inmerso en el vasto mar filosófico, quisiera hacer una reflexión histórica de la importancia que tuvo Mathai en la primera formación y luego consolidación de la facultad aquí local. Y me llama mucho la atención cómo un alemán pudo haber encontrado en la frontera, y específicamente en Tijuana, un oasis libre de toda la influencia teórica, de poder, de social, que pudo haber ejercido en él el Distrito Federal como centro total de la vida política, social, económica de México, y cómo sus aportaciones fueron tan trascendentes que impactan actualmente en la enseñanza, cómo se desarrolla en la facultad, y también se debe tomar en cuenta el contexto que rodeaba a Mathai en su época en el apogeo de su obra, porque era la década de los 90s, una década de transformación total entre lo que podría ser la modernidad y la posmodernidad, con cambios profundísimos a nivel social, económico y cultural. Y de verdad creo que sus aportaciones no han sido hasta ahora justamente valoradas, porque fueron la verdad que muy importantes, y no se le ha hecho quizás justicia histórica a este filósofo. Y bueno, ya como opinión personal, la verdad es que me llamó mucho la atención y me gustó. Me gustaron todos los aspectos de su vida y de su obra, aunque como ya dije,
quizás no puede entenderlos ahora total, no total y tampoco parcialmente, pero la verdad creo que esto sirvió como una forma de empaparme de contexto y conocimiento filosófico orientado hacia lo que se desarrolla en la frontera norte del país. Pues, Yo les- sí, claro. Sí, porque, bueno, me parece bien interesante lo que mencionabas, para que vean si deberían de animarse a hablar, esto de la justicia histórica, porque pienso como mucho del aspecto como fuerte del pensamiento de Mattei en esta serie de Pensar y Ser, que tiene que ver pues como con esta visión más profunda, metafísica, digamos como en esta parte que se decía como esotérica, ¿no? Creo que muchas de las reflexiones que hace Mattei son intempestivas, ¿no? Precisamente por acercarse en esta cuestión metafísica. O sea, intempestivas no porque digamos que están fuera de, sino que en realidad pues permanentemente las vamos a encontrar, podríamos decir como actuales constantemente. Y creo que en este sentido pues, porque yo me siento como muy intrigada por este autor realmente, y creo que muchas cosas que no las entiendo o que todavía no puedo como reconciliarme con esas propuestas, pero por eso me gusta, porque es justamente la cuestión del diálogo, de forma en la que avanza la filosofía, si podemos decir algo así, o en la que se da, ¿no? Se sucede. Pero creo que se me hace importante porque me parece que a lo mejor, y bueno, podría decir, quizás todavía hay cosas que está por decir, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante pensar, y por eso creo que el trabajo que ha hecho Alfredo es como sumamente admirable, ¿no? Por la cuestión de difundir y también de volver a hablar, volver a mencionar las consideraciones y las reflexiones de Mattei, y en este sentido, pues tratar de ir por ese lado, ¿no? En este caso, pues, no sé, sabemos, por ejemplo, que Nietzsche no fue nada popular en su época, ¿no? Que tuvo como mucha ¿no? problema en ese aspecto, pero pues ahora es digamos como un referente inolvidable en la filosofía, ¿no? Y como muy como en esta parte en la que él mismo mencionaba, ¿no? Escribir para el futuro. Entonces yo creo que hay mucho todavía, ¿no? Que podría estar por decirse en la cuestión de revisar esta obra de Mattei. Y bueno, por eso, y también lo que iba a decir, como los contrastes son bien interesantes, porque a mí también me parece, y creo que ya lo había mencionado Alfredo en alguna ocasión que lo invité en la UABC a una materia que imparto, ¿no? Como encontrarse esta especie de ave rara, ¿no? En el espectro de producciones filosóficas en México, que bueno, también hay que decir que tampoco son como tan ¿cómo decirlo?, tan sonadas, ¿no? Pero encontrarnos a alguien que se dedique a este pensamiento, que tenga como esta postura, que haga esta metodología, y que en esta parte no fuerte, y que al mismo tiempo pueda tener esta otra producción de divulgación donde tenga como estos referentes a la cultura pop o a como ¿no? Como otras cosas mucho más cotidianas. Y creo que pues por eso es un autor como bien interesante, ¿no? Entonces, no nada más diría interesante por ese tipo de cosas, por muchas más, pero pues con un autor que todavía hay como mucho trabajo, ¿no? Y en ese sentido pues todavía está por decir, yo creo, mucho más, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, yo nomás que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, este es el momento, no tengan miedo a equivocarse. Siguiendo a Hegel, creo que el miedo al error es ya el error mismo, y no tiene nada de malo que se equivoquen, no pasa nada. En cuanto a digamos que el valor de este archivo, de este documento audiovisual, en cuanto a la obra de Mattei, creo que es una perfecta oportunidad para reactivar el núcleo de su pensamiento bajo un contexto un tanto diferente del que, digamos, que tenía como fondo de las coordenadas que tanto geopolíticas como digamos, quizás también las tecnologías de poder, por ahí hacer una referencia somera a Foucault, pero de ver cómo podemos rescatar
el pensamiento de Mattei, hacer una valoración, perdón, de su pensamiento, obviamente bajo un nuevo contexto, y pues también digamos que hacer una tarea una tarea hermenéutica, creo yo. Ahí sí coincido con Saya Palencia cuando dice que no necesariamente tenemos que ajustarnos a los parámetros de interpretación que fijó el autor. Muchas veces sucede con un texto que ni siquiera que puedan encontrarse elementos dentro de su composición de los cuales el autor siquiera se haya dado cuenta, ¿no? La parte que a pesar de que utilices aparatos bien sofisticados para desencriptar el contenido, te puedas ir encontrando con cosas que ni el autor ni quienes han dedicado su vida a leerlo se hayan percatado. En este caso me parece que en Mattei no tiene ningún especialista per se, además de Yepes, ¿no? Que es como quien ha tenido mayor contacto, y eso pues también por las circunstancias bajo las cuales se produjo su relación, pero más allá de él y fuera del contexto local, yo desconozco si hay alguien que digamos que tenga interés o que actualmente lo esté trabajando. Creo que nomás eres tú y Yepes, ¿no? Eso lo digo, está muy... Yo creo muy que chido. también Roberto Partida, que fue uno de sus alumnos también importantes, pero que Roberto como que puso en práctica, ¿no? Se fue de la filosofía, hizo otras cosas, y creo que serían como dos alumnos especulares, Yepes y Partida de Mattei, ¿no? Como las dos partes, a lo mejor la parte exotérica y la esotérica, como le gustaba decir a él, no sé cuál es cuál, ¿no? Pero creo que sí hay algunos también, bueno, pienso en Javier Guerra y en otra gente, creo que en Sol Illich también, algunas personas que son como justo de la generación Lorena Mancilla y otras personas que tienen un poco más como de 40 para arriba, que tomaron clase con él, que sí que podrían ser, que podrían rescatar, que podríamos, yo creo que faltan 3 años para que se cumplan los 20 años de su muerte. Podría organizarse un congreso o una cosa, tenemos 3 años para leerlo. Sí, eso Sí, suena eso bien. estaría bastante Para bien. decodificar un Para aforismo. organizar también. ¿No? Y para organizar sería una propuesta, una sugerencia quizá, porque creo que sí es importante retomarlo, ¿no? Retomarlo y pensarlo en conjunto desde esta encrucijada fronteriza en la que él también vivía y por la cual también se interesaba, ¿no? Pero sí creo que falta como esa publicación como filosófica especializada en Mattei, incluso en los que digamos conocemos a Mattei un poquito más o lo que sea, ¿no? No ha habido esa publicación. O sea, tengo entendido que Heriberto hizo su tesis de licenciatura sobre Mattei, pero no se tiene acceso a ella, y no sé si algún punto lo haga, probablemente, pero no hay más que, digamos, algunos ensayos, prólogos, epílogos, cosas por el estilo. Creo que sí es una deuda muy grande que hay a propósito de la obra de Mattei, una obra que lo coloque como de manera justa, ¿no? Como valorarlo de manera justa, como un pensador que es, digamos, de la talla de cualquier otro, y que pudiera tener un libro a partir del cual se reflexione sobre su pensar. Creo que ese es un trabajo pendiente. El documental obviamente no se queda ni al 5% de eso, tiene muchas limitaciones hacer un documental para hacer un comentario filosófico, ¿no? Falta todavía ese documento, ¿no? Que diera como esta justa valoración e interpretación y hasta crítica, digamos, de un pensar filosófico como el de Mattei. Pues hay un reto para las Sí, nuevas siguientes generaciones. así como viejitos. No, o quizá organizar un seminario en torno al trabajo de Mattei, pero a lo mejor no tiene que ser un gran simposio, sino como algo que se puede organizar mes con mes y revisar textos y hacer como... Claro. Y aprovechar también a los profesores que todavía están por ahí, que tomaron clase con él, ¿no? Como Felipe y como Enrique, pero Enrique no lo vi en tu
No estaba Enrique Ochoa. Y bueno, Eduardo que sí lo vi, que bueno, a varias gente que ha andado por ahí o sus propios discípulos, ¿no? Bueno, no sé si eran sus discípulos, pero autonombrados discípulos, que eso es lo que yo conozco. Yo no sé si Matei dijo, tú sí, tú no, quizá, no lo sé, pero bueno, gente que se ha dedicado a trabajar con el pensamiento de Matei. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, y no sé si en redes sociales si haya alguien del otro lado de la pantalla, y si es Matei también que se manifieste. Sí, ¿verdad? Que diga, están totalmente equivocados. No están haciendo justicia para nada lo que yo había propuesto. Pero bueno, si es así, pues nos lo pueden enviar a el COLEF, así @elcolef en Twitter, o si no en el Facebook de el COLEF, que es así, el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Y vamos a esperar como 2 minutos. Si no llega nadie, nos vamos. No hay. Ok, no hay. Ya me están diciendo de ahí que no hay. Ok, bueno, pues muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la presentación, por los comentarios, el documental, y esperemos que este sea como el principio de una larga discusión acerca del trabajo de Horst Matei como filósofo fronterizo aquí en la frontera de Tijuana. Gracias y buenas tardes. Y ya les voy a entregar unas constancias, pero creo que se las entrego como fuera de cámara para que no tenerlos demasiado tiempo por aquí, ¿no? Que es algo así como de rigor, pero o como quieran, si quieren aquí también todavía está bien. Perfecto. Bueno, pues gracias y buenas tardes.